Bienvenidos a la edición número 85 del resumen semanal de trading de la plataforma de formación swiftmentor.com. Hoy estoy aquí con Julio. Buenos días, Julio, ¿cómo vas? ¿Qué pasa? Muy buena, Juan. Pues nada, una semana más a ver qué nos depara el mercado para esta semana. Bien movidito estos últimos días, ¿eh? Sí, sí, la verdad que Muy extendido ya. Vamos a darle un análisis, vamos a darle una visión rápida de cómo están los mercados principales. Ya sabéis que siempre tocamos España, tocamos Estados Unidos principalmente, hablamos un poco de cripto. Bueno, vamos a ver si y bueno, un montón de acciones que hoy tenemos que nos habéis solicitado a través de los canales habituales. Y como siempre empezamos con el IBEX 35. Ya tenéis en pantalla lo que es el IBEX 35. Ya sabéis que la estructura habitual que siempre hacemos es, para el enfoque swing trading, es semanal a la izquierda, diario a la derecha. El semanal lo utilizamos para encontrar la etapa del ciclo de vida en el que se encuentra y el diario para tratar de encontrar algún patrón que nos permita sumarnos a esa tendencia que hemos detectado en semanal, ¿no? Eso es básicamente en lo que se sustenta nuestro enfoque de inversión en los mercados. Pero hoy quería mostraros cómo está siendo la evolución del IBEX en lo que va de año. Vamos a verlo. Fijaros, si simplemente ponemos gráfico anual, porque quiero destacar que hace varios meses siempre hablábamos que el IBEX nunca estaba interesante porque era muy débil con respecto a los mercados europeos. Y fijaros lo que está ocurriendo este año. En lo que vamos de 2022, el IBEX está cayendo un 6,52%. ¿Lo veis? Con respecto al año previo, está cayendo un 6,52%. Dejáis el cursor quieto y inmediatamente os informa ProReal Time. 6,52. Vamos a ver lo que está haciendo. Lo mismo, pero el Eurostoxx. El Eurostoxx se está dejando un 20%. Vamos a ver el DAX. El DAX se está dejando un 17%. Vamos a ver el francés, por ejemplo, CAC, que se está dejando un 17% también. O sea que vemos así rápidamente, acabamos de ver cómo la fuerza relativa del IBEX 35 está siendo potente y está comportándose, vamos a decir, menos bajista que los demás. Iba a decir menos mal, pero ya sabéis que me gusta desterrar el concepto de alcista bien, bajista mal, porque en realidad, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de swing trading, a nosotros lo que nos interesan son movimientos direccionales, bien sean alcistas o bien sean bajistas. ¿Que es más cómodo y más útil para todos que sea alcista? Desde luego, pero que nosotros aprendemos herramientas para poder utilizarlo en el lado bajista. Bien, una vez visto esta fuerza relativa del IBEX 35, vamos a ver un poco cómo se encuentran en términos de etapas desde el punto de vista semanal. Llevamos 3 semanas de caída fuerte, lo veis, una caída bastante fuerte que ha llegado desde casi los 9.000 hasta los 8.000. 8.020, en realidad han caído 1.000 puntos de IBEX, que se dice pronto, en apenas 3 semanas. En términos de etapa, yo considero que todavía estamos en una etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Fijaros cómo en la zona de los 8.134 ha actuado como soporte de momento, ahí está aguantando este nivel. Si lo perdiera a cierre, cuidado porque tendríamos algún tipo de problema por el movimiento fluido que hay a la izquierda. Entonces eso sería un poco más problemático en semanal. Problemático o beneficioso, depende si estás corto, ya sabéis, porque el siguiente objetivo ya estaríamos en los entornos de los 7.300, vamos a hablar en números redondos. En diario lo que tenemos es, bueno, pues la recuperación de una etapa 4, porque ha eliminado dos mínimos relevantes, este y este, de una atacada, digamos, y entonces es una etapa 4. En mi opinión, viendo cómo ya están cerca estas zonas de soporte y la tremenda caída que ha tenido en estas últimas sesiones, y la forma que está intentando hacer suelo, fijaros como la vela del viernes es ya una vela con muchas mechas a ambos lados. Eso significa, bueno, pues que ya no hay el consenso bajista que había en los días previos, es decir, las fuerzas ya se están igualando. No me extrañaría que, bueno, que por fin viéramos un rebote serio en el IBEX 35, como también veremos luego en el mercado americano, que también tiene pinta de estar finalizando esta tendencia bajista y que aguante esta zona. Entonces, que aguante esta zona en semanal, en diario, y que aquí vuelva otra vez a cortar hacia arriba la media 20, constituyendo, bueno, formando la estructura de etapa 1 que conocemos. Así que el escenario más o menos que tenemos para ver los próximos días es que pueda haber algún tipo de rebote en el mercado español. Bien, dicho esto, vamos a ver algunas de las acciones, Julio, lo comentamos entre los dos, si te parece, algunas de las acciones que nos han solicitado. Empezamos por la primera, que es
IAG. Bien, la aerolínea tenemos claro lo que está ocurriendo, más que nada porque lo primero que tenemos que llevar nuestro ojo cada vez que vemos un nuevo gráfico es, oye, algo que nos agiliza el análisis es simplemente ver las medias. En cuanto veas las medias, las dos, la de 20, que es esta, y la de 40, que es esta, bajando, hombre, lo más normal es que estés en una etapa 4. Es lo más habitual. Y en este caso, bueno, pues nada, eso es lo que ocurre. Es una etapa 4 en plena exhalación, en pleno alejamiento del precio de la media y ya con una distancia de 2 casi del 20% en semanal, la distancia entre el precio y la media de 20. O sea que es bastante, bastante elevada. En diario lo que tenemos es también una etapa 4, también una etapa 4 después de un intento aquí de hacer una 1, también un intento de hacer una 1, ¿lo veis? Si lo viéramos aquí así, ahí estaríamos hablando de etapa 1. Y una de las preguntas que está ocurriendo muchas veces que me hacen es, oye Juan, esto de las etapas del ciclo de vida de la 1, 2, 3, 4, ¿son siempre secuenciales? Es decir, después de la 1 siempre viene la 2, la 3, la 4, la 5, la 4, la 1, la 2, la 3, la 4. Y la respuesta es, la gran mayoría de las ocasiones sí, como todo en bolsa, ¿no? Y como todo lo que enseñamos nosotros, son conceptos que se aprenden y que veis que luego se repiten con gran asiduidad. Sin embargo, hay ocasiones en las que hay movimientos fallidos y retoman el escenario previo que venía desplegando anteriormente, ¿no? Y en este caso, aquí, estos días, sería una etapa 1, porque ya tiene dos cierres claros por encima de la media de 20 y porque supera este máximo del levante anterior, ya tenemos una etapa 1. Y sin embargo, luego lo que ha hecho ahí ha vuelto otra vez aquí a perder este nivel. Entonces, cuando eso ocurre, bueno, pues ya tenemos estructura, el retorno de la estructura de etapa 4 previa, es como un intento fallido de hacer una 1. Entonces, ahí estamos en una etapa 4 con una distancia de 2 ya casi del 10%, un 9 en concreto, y en zona de soporte, en zona de soporte, que bueno, la ha perdido ligeramente, pero parece que la quiere recuperar. Dejarme ampliar un poco el gráfico, movimiento fluido todavía hacia abajo. Bueno, como la pregunta que nos hacen es simplemente para analizar la situación, la respuesta es, oye, pues estamos en etapa 4 en ambos marcos temporales, por lo tanto, no deberíamos estar alcistas en este valor. Si estuviéramos bajistas, si estuviéramos cortos en este valor, bueno, pues estaríamos atentos a una posible inhalación, porque ya nos encontramos en ambos marcos temporales lejos. No sería de extrañar, que pudiera comenzar un rebote. También es verdad que tenemos aquí un patrón 1-2-3, un potencial patrón 1-2-3 bajista, que si viéramos el 1227 perderlo, la zona de 1,27 perderlo, bueno, pues tendría otro latigazo hacia abajo. Pero así como veo un escenario de posible rebote en el mercado español y europeo, me inclino a que esto puede convertirse más en una gran vela sólida sin continuidad. ¿Vale? Julio, no sé cómo lo ves tú. Sí, igual, igual. Igual que tú, sí, incluso me recuerda un poco a cuando hacíamos, bueno, que lo veremos luego más tarde, ¿no? Cuando hacíamos el newsletter de los valores de USA, el Russell presenta la misma estructura, ¿no? Me parece un patrón 1, 2, 3, pero yo me inclino más un poco con que acabe iniciando un rebote, ¿no? Porque la estructura es prácticamente la misma, ¿no? Sí, la verdad que en general los mercados que estuve viendo están todos bastante sobrevendidos y lo más normal es que haya algún tipo de rebote en los próximos días y por lo tanto eso va a afectar a los valores, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a ver la siguiente. Nos piden también análisis de la situación del Sabadell. Aquí lo tenemos en pantalla ya. Bueno, el escenario es radicalmente distinto porque si hacéis el análisis que os decía en el anterior, es decir, oye, fijaros lo primero en la media de 20 y la media de 40, cuando antes eran claramente descendentes, ahora son claramente ascendentes. Entonces tenemos etapa 2 en este marco temporal semanal. Etapa 2, los mínimos relevantes ya son de nuevo crecientes. Los máximos relevantes que habían tenido tras esta escapada tremenda, un máximo relevante decreciente, es habitual, porque cuando se alejan tanto de la media es habitual que haya un máximo relevante decreciente, que te puede generar dudas de si estamos, oye, esto puede ser una etapa 3, pudiera ser, pero la clave que elimina esa duda es que tienes otro inmediatamente superior que ya supera ese máximo previo. Bueno, en semanal tenemos lo que conocemos como patrón de compra 1, o sea, tan claro que nos daría entrada justo por encima de los 0,81-3. Bien, y en semanal, en diario tenemos una estructura un poco más complicada. Aquí lo veo un poco más complicado, porque bueno, tenemos un patrón de compra 1 aquí, perfecto, que nos dio entrada, bueno, en realidad ya nos había dado entrada el miércoles, aquí, entrada aquí, con stop aquí,
y el jueves una vela bastante fea para nuestros intereses y el viernes arranca hacia arriba. Sin embargo, veo algo complicado. Independientemente de que el mercado pueda irse para arriba en forma de rebote y que eso pueda ayudar a valores alcistas como el Sabadell, veo que la zona de resistencia que tenemos aquí es una zona dura, es una zona complicada porque hay mucha gente enganchada aquí y que cuando llegue el precio a esta zona probablemente se quiera deshacer de esas acciones. Yo pienso que el escenario es que le va a costar, por lo menos en primera instancia, superar este máximo. Si llegara hasta esta zona y desde aquí hace una inhalación y desde ahí arranca, vale, esa ya puede ser interesante, pero de inicio nosotros no compramos nunca un patrón de compra uno que viene después de una estructura de doble máximo, ¿lo veis? Ya sabéis que la estructura de doble máximo, como la estructura de doble mínimo, son pautas de giro, que yo no suelo ser muy chartista, pero bueno, hay unas cosas básicas que sí que suelen funcionar muy bien. Y entonces el patrón de compra uno que viene detrás de una estructura de doble máximo, bueno, no suele funcionar muy bien. Ojo, ¿qué quiere decir que no suele funcionar muy bien? Que de inicio, en el arranque no va a superar esto hacia arriba directamente, o no es lo habitual, mejor dicho. Es posible que llegue hasta esta zona, que ahí aparezca pues dinero, perdón, papel para salir, que haya algún tipo de inhalación. Y si esa inhalación no es muy profunda, ya sabéis el nivel de retrocesos, si se queda por encima del 40%, vale, pues ahí sí que puede construir el siguiente y ese ya sería más creíble, porque ese ya no es el patrón de compra 1 después de una estructura de doble máximos. Venga, vamos a la siguiente. Una mítica. Bueno, Farmamar, de momento, yo hablo en semanal, tenemos una etapa 1. Fijaros el concepto de gran caída hacia la media de 200 como sujeta, ¿lo veis? Y desde ahí ha comenzado una etapa 1 cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿vale? Por tanto, una etapa 1 de rango grande, porque hablamos desde 51 hasta 80, son 30 euros de etapa 1 de rango, digamos, y eso, bueno, puede dar muchas oportunidades en el marco temporal diario. Fijaros cómo qué bien se ve el ciclo de vida, ¿lo veis? Ciclo de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y ahora etapa 1. Y ahora, pues si nos vamos a analizar lo mismo a la derecha, bueno, pues nada más ver las medias, las dos bajistas, aquí podemos hablar de etapa 4 bajista en este marco temporal. ¿Qué pasa? Que cuando se aleja mucho, después es lo que conocemos como exhalación, lo siguiente que viene es el comienzo de la inhalación. Y eso parece que es lo que puede ocurrir en los próximos días, más que nada, porque fijaros cómo tenemos aquí una bottom tail encubierta. A ver si la pongo. Ahí está. ¿Veis la bottom tail encubierta? Que en el caso de superar los, a ver si lo veo, 62.30 aquí, bueno, pues tendría continuidad alcista en forma de inhalación hacia, bueno, posiblemente hacia la media de 200, ya sabéis, que puede actuar como resistencia, pero incluso un poquito más arriba hacia lo que conocemos como resistencia menor. Y eso haría seguramente volver a cortar la media, a lo mejor volver a cortar la media hacia arriba en semanal también, confirmando el concepto de etapa 1. Entonces eso es posible lo que pueda ocurrir en los próximos días. Pero ojo, que estamos en etapa 4 en diario, ¿vale? Dentro de una etapa 1 en semanal. Aquí decían, sí, para posible evolución, no comentaban si estaban alcistas o bajistas. Vamos a pasar a la siguiente, que es Audax. Vale, etapa 1, podríamos decir etapa 1, porque ya, bueno, pues ya tiene dos máximos relevantes ya no decrecientes, o sea, crecientes, mínimos relevantes crecientes, el precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Por lo tanto, podríamos hablar de etapa 1 en este marco temporal. Parece ser que ha aguantado, esto se me recuerda un poco al Russell, parece ser que ha aguantado de momento este nivel. Vamos a ver si consigue consolidar este intento, al menos intento, porque de momento fijaos que la media de 20 aún no se ha puesto verde en ningún momento, no se ha puesto plana en ningún momento. Entonces, todavía parece que puede tener sesgo bajista, pero el suelo es claro y no debería perder los 1.12, no debería perder los 1.12 para seguir manteniendo este intento de hacer suelo redondeado. En diario, bueno, pues fijaros, es el escenario que nunca queremos para nosotros, ¿no? En swing trading. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa son escenarios en los que las medias estén así, bajistas o, no sé, o claramente alcistas, sí. Pero no jamás esto. ¿Lo veis? Cortándose hacia arriba y hacia abajo casi sin criterio. Y fijaros lo que ocurre en diario.
después de un periodo muy bueno para nosotros en el sentido bajista. Fijaros. Entonces, esto lo que nos significa para nosotros es estar al margen, ¿no? de este valor, porque no aporta nada, no aporta nada en el sentido de, porque sí tiene mucha volatilidad, pero no aporta nada en el sentido de nuestra forma de operar, de poder predecir ciertos movimientos o poder detectar algún tipo de patrón que pueda darnos algún tipo de rentabilidad, ¿no? Es verdad que tiene movimientos muy, muy violentos, por ejemplo, este es un 15%, pero en realidad son movimientos erráticos que por nuestra forma de operar lo único que nos haría sería saltar stops. Entonces, teniendo en cuenta eso, es un valor que yo me mantendría al margen. No sé cómo lo ves tú, Julio. Sí, bueno, yo creo que tiene un rango, cada vez se va estrechando más, ¿no? Yo creo que entre la zona de 1,14 que marcó el viernes y la zona de 1,30 del último máximo relevante, bueno, pues habría que estar un poco al margen, ¿no? Pero por arriba de 1,30 ya tendríamos las tres medias juntas y bueno, y podría tener movimiento potente hacia arriba. Sí, es decir, mientras Vale. esté en este rango, Sí. es un poco mantenerte al margen. Si superara este nivel, que además superaría la media de 200, vale, pues ahí sí que podríamos empezar a hablar de algo que nos estaría confirmando la validez de este intento de etapa 1 que Mm. está haciendo semanal. Bueno, y que incluso si lo vemos en diario, pues ese rango constituiría una amplia etapa 1 también, ¿no? Sí, podría ser, podría ser, podría ser. ¿Sabes? Vamos a ver, MDF, o sea, Duro Felguera. Pues un poco parecido, ¿eh? No igual, pero un poco parecido en el sentido de que las medias, fijaros cómo están, que dicen los americanos, sloppy, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, cortando con sesgo ligeramente bajista, pero con movimientos erráticos. Y en diario, pues otro tanto de lo mismo. Fijaros, venía una etapa 4 y ahora incluso llegó a tener una etapa 2 aquí, 3, una 4 y ahora está, pues no sé, aquí cortando hacia arriba y hacia abajo en un escenario también que nos permite marcar el mismo recuadro que acabamos de ver en Audax. ¿No veis? Todo lo que sea que el precio esté en este tramo, no lo veo. No veo para nuestra forma de operar, quiero decir, ¿eh? Porque no es lo que nos interesa. Y aquí nos dicen para situación, sí, análisis de situación. Vale. Pues para estar al margen, sinceramente. No sé cómo lo ves tú, Julio. Sí, igual. Igualito, ¿no? Valor Suena. errático, ¿no? Siempre que veamos valores que cortan hacia arriba y hacia abajo constantemente, las medias son valores no tienen una tendencia definida, ¿no? Entonces lo mejor es estar al margen, esperar un poco, marcarse los rangos por arriba y por abajo y esperar un poco a ver por dónde acaba rompiendo. Sin duda alguna. Esto es estar en la valla esperando a que se den las pautas necesarias. Vamos a ver JDanet. Bueno, esto ya está mucho más definido. Ya veis cómo las medias, el ciclo de vida, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, que es donde nos encontramos, porque fijaros que ha intentado hacer una etapa 1, ¿lo veis? Una etapa 1 aquí, confirmando, poniéndose por encima de este máximo relevante, etapa 1, pero es el escenario que os decía, es justo el escenario que os comentaba al principio, que hay veces que hacen fallos de etapa 1, principalmente cuando un valor, cuando digamos se desacompasa del mercado, es decir, había un valor que estaba intentando girar y construir un suelo en una etapa 1 y sin embargo el mercado se nos cae en ese momento y hace que ese intento de etapa 1 sea fallido y lo que hace es recuperar inmediatamente otra vez la estructura de etapa 4. ¿Vale? Aquí ya ha perdido otra vez este mínimo relevante y bueno, aunque todavía no podríamos decir de etapa 4 en el sentido estricto porque debería perder este nivel de los 2,60, tiene toda la pinta de dirigirse hacia esa cota. En diario sí que ya tenemos etapa 4, clarísima, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos a un 20% de distancia de 2. Por cierto, aquí está mal, esto es la de 2, no la de 1. Eh, eh, es muy grande la distancia, es una barbaridad. Y lo más normal es que tras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas seguidas bajistas, lo más normal es que aparezca algún tipo de rebote hacia la zona de resistencia menor de aquí de los 320, vale, pues posiblemente. O ya al siguiente nivel estaríamos hablando de los 360. Pero algún tipo de rebote, aunque no, el objetivo final de este movimiento sea el que comentábamos en semanal, que está situado en torno a los 2, os lo digo, 260 más o menos. ¿Vale? Eso es un poco el escenario en JDanet. Pasamos a tubos reunidos. En tubos reunidos, bueno, ahí tenemos el ciclo de vida también, etapa 2, etapa 3,
etapa 4 y ahora ya etapa 1, ¿lo veis? Una etapa 1 en semanal, perfecto, cortando ya hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y ahora a la espera de tener estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes para que se pueda convertir en una etapa 2. En diario tenemos ya una etapa 2, donde teníamos una exhalación y una inhalación que comienza con una gran vela sólida. Cuando eso ocurre, el primer patrón de compra 1, que es que nos dio el pasado miércoles, suele dar fallo, que es justo lo que ha ocurrido. ¿Lo veis? Y ahora tenemos una doji, ¿lo veis? Una doji muy grande, que en estos casos lo que nos permiten estas dojis es delimitar muy bien. Delimitar muy bien las zonas. Es decir, todo lo que sea por encima de esa doji, en realidad en este caso lo extenderíamos un poquito más a este máximo. Todo lo que sea por aquí arriba, por encima de los 0,395, o sea, 0,40, interesante para arriba, alcista. Y todo lo que sea perder la zona de 0,36, pues proporcionalidad de impulsos y objetivo seguramente esta zona de 0,35, esta de aquí. Así que cada vez que veáis una doji de este calibre, os marca muy bien el camino a vigilar la semana siguiente si no estás dentro del valor. Alcista por encima de la resistencia del máximo de la doji, que en este caso extendemos un poquito más porque cuando hay una zona de resistencia muy próxima, pues nos cogemos la zona de resistencia más próxima y zona de posiciones más bajistas en cuanto pierda el mínimo de esa doji. Vamos a ver, nos quedan 3. Vamos a ver, Berkeley. Bien, bueno, pues nada, está llegando a zona importante. Fijaros cómo arranca muy fuerte, una barbaridad, una subida tremenda que ha tenido, bueno, pues subidas verticales que corresponden bajadas verticales y ya está llegando a zona de soporte menor, ¿lo veis? En semanal está llegando a zona de soporte menor. Y además en diario, también esta etapa 4, que ya tenemos clarísima en diario, se ha apoyado de momento en la media de 200, ¿lo veis? Y una característica es que mientras está cayendo bien, con contundencia, fijaros las mechitas, quitando esto, las mechas son más pequeñas. Y fijaros ahora lo que ha ocurrido. 3 mechas consecutivas, ¿lo veis? Por abajo. Eso indica que los alcistas, los compradores, están puestos precisamente en este nivel. Esta es la zona de soporte. Entonces, lo más normal, lo que pienso que puede ocurrir en el escenario más probable para Berkeley es que veamos algún tipo de inhalación, por lo menos hacia la zona de 0,23. Para el lado alcista, de momento no me interesaría hasta que no veamos un ciclo que comience una etapa 1 y luego una etapa 2. ¿Vale? Ya sabéis que nosotros tratamos de operar siempre a favor de la tendencia, ¿no? Y en este caso, operar largos aquí, bueno, pues si es para coger un rebote puntual, puede ser perfectamente, pero ya sabéis que estaríamos operando contra tendencia. De óleo, fijaros que teníamos aquí marcada la zona de 9,36 donde podría ser interesante el valor, y lo que ha hecho ha sido un fallo de ruptura de continuación alcista. Clarísimo. Esto es ruptura y al día siguiente tiene que tener continuidad, es decir, un cierre por encima de este nivel de la vela 1. ¿Y qué ocurre? Anda, que lo intentó durante el día, pero no ha podido. Uf, el primer aviso. El segundo aviso es que pierda el mínimo de esa segunda vela en la que la fallo. Y como lo pierda, si lo pierde a cierre, el siguiente objetivo mínimo es este, 0,25, la zona de mínimo de soporte previo. ¡Pum! Bueno, en este caso lo ha hecho en un día. ¿No? Hay veces que lo hacen 2 o 3. En este caso lo ha hecho en un día. Y entonces, bueno, el objetivo mínimo lo ha cumplido y luego a veces continúa como es este caso, ¿no? Fijaros cómo la media de 200, cuando hay una caída brusca, parece un muro, ¿lo veis? Es que parece un muro. Y no ha podido. Y ahora, bueno, pues ahora está haciendo una bottom tail encubierta. Puede irse. Vamos a ver. Parece que puede recuperar otra vez ese escenario. Continuamos aquí con una etapa 1. Y ahora el nivel clave pues ha dejado de ser el que ya teníamos, este de los 0,36. El nivel clave ya estamos hablando de 0,38, este de aquí. En el cual, si lo superara, bueno, pues aunque tendría camino alcista, pero también es verdad que tiene mucha resistencia a la izquierda. Y a nosotros nos gusta entrar en acciones que al romper a la izquierda no tiene zona, tiene lo que llamamos zona fluida, no zona congestionada, como es este caso. De todos modos, sí que es verdad que podría tener camino alcista. Fijaos en semanal que está haciendo un patrón de compra 1, hizo un patrón de compra 1 que nos ha dado fallo porque ha arrancado con una gran vela sólida, una gran vela, no sólida, una gran vela de inhalación y nos ha dado el primero fallo y ahora pues podría estar comenzando el segundo que puede ser un poco más fiable en de óleo. Esta es la última acción que nos pedís para el mercado español que se llama Ecentis.
Wow, bueno, pues nada, esto tiene una etapa 4 clarísima, ¿no? Yo creo que tiene pocas dudas. Mínimo histórico y esta zona está en zona de soporte, ¿lo veis? Justo en zona de soporte, lo cual ya sabéis que nos puede ayudar en el sentido de que nos haga una estructura de doble mínimo, ¿eh? Eso, eso puede ser interesante. Para operar, bueno, en diario, vamos a analizarlo en diario primero, está a un 20% de la media, con una caída muy fuerte, ¿eh? Con una caída muy fuerte, y que, bueno, pues cuando ya está un 20% lo más normal es que comience una inhalación, ¿no? Eso sería lo suyo. De momento, pues nada, de momento no hay ningún síntoma más allá de que está muy sobrevendido y que pueda haber algún tipo de rebote, pero nada sólido para que veamos algún giro en este valor y que pudiera comenzar una etapa 1 en semanal y luego una etapa 2. El único escenario que veo es que esto pueda convertirse en un doble mínimo, una especie de doble mínimo, en las próximas semanas, pero a día de hoy es muy pronto para hablar de eso. Realmente este valor, para que fuera interesante, bueno, pues evidentemente como mínimo deberíamos verlo por encima de 0,18, 0,176, pues 0,18, ahí podríamos empezar a hablar de algo interesante, pero mientras eso no ocurra, lo veo complicado para el lado alcista, me imagino que es para el que nos preguntan. Hasta aquí teníamos el análisis del mercado español, y ahora nos vamos a pasar al mercado USA. Vamos a ver cómo están, como siempre hacemos, los principales índices. Que sabéis que vemos tres, vemos el Standard & Poor's, vemos el Nasdaq y vemos el Russell. Me encanta abrir este gráfico por la claridad del ciclo de vida. Yo creo que es de manual, es para poner en el manual que tenemos, pues quitar el que esté y poner este ejemplo, porque realmente es de una claridad meridiana. ¿Y en qué estamos? Bueno, pues fijaros, aquí estamos en plena exhalación, ¿lo veis? La semana pasada ya comentábamos que podía tener continuidad bajista el mercado americano por la top Intel encubierta que venía dentro de esta elipse, y es lo que ha hecho, continuidad bajista, que hace que ya bueno, pues se aleje muchísimo el precio de la media de 20, la distancia, es un 13%. Entonces, lo más normal es que más pronto que tarde nos aparezca algún rebote, ¿eh? Sería lo más habitual, que en los próximos días apareciera algún tipo de rebote ya de entidad, un rebote que nos pueda subir hacia la media de 20 bajando, ¿ok? No un rebote de un día y luego volver a caernos, no, ya el rebote, lo que podríamos llamar el rebote. En diario, fijaros que teníamos, bueno, la misma etapa 4, estamos en etapa 4 en ambos marcos temporales, no hay mucha duda. Teníamos esta zona de referencia, que la ha perdido a través de un hueco, y fijaros cómo luego vuelve otra vez ahí para justo en esa zona de referencia, ¿lo veis? Intenta irse hacia arriba, ahí no puede y desde ahí vuelve otra vez hacia abajo. Con una distancia ya de la media de un 7,84, muy lejos, y que lo más normal es que haya algún tipo de giro. Fijaros que las velas normalmente, cuando hay una exhalación, pues son sólidas, bajistas, ¿lo veis? Aquí en el intento de rebote ya vemos cómo cambia un poco el cuerpo, pero no ha podido, sino que otra vez recuperamos la estructura bajista y ahora como volvemos a tener una especie de, no doji, pero casi, una vela de cuerpo estrecho. Y ya sabéis que cuando los cuerpos son estrechos, lo que nos hablamos es de igualdad entre los compradores y entre los vendedores. Y bueno, pues una igualdad después de una caída muy fuerte suele ser el fin, suele ser el fin de esa caída. Vamos a ver si eso se cumple. Lógicamente, para ello, pues bueno, deberíamos ver el ETF, en este caso del ETF del Standard & Poor's, que es el SPY, ese que vemos en pantalla en las siglas, por encima de 370. 370,85, bueno, pues ahí comenzaría un rebote que va a tener problemas en la zona de 384 porque es la zona de resistencia, y luego pues en las caídas ha tenido muchos huecos, así que cada uno de esos huecos ya sabéis que es zona de resistencia, o sea que la subida de este rebote, bueno, pues va a tener bastantes obstáculos, pero ese es el escenario que considero que puede ocurrir en Standard & Poor's. Nasdaq, vamos a ver que está muy similar, también con etapa 4, también con la continuidad de esta top Intel encubierta que veíamos, ahí está, continuidad, llegando ya a una de las zonas objetivo, y acercándose también a la siguiente, además donde una que sería mucho más potente porque confluyen dos conceptos. Y en diario estamos un poco parecido a lo que teníamos en Standard & Poor's, un intento fallido de rebote, dado el grado de sobreventa que veníamos comentando en el grupo de Signal a lo largo de la semana, y ahora hemos tenido, bueno, pues una especie de bottom tail encubierta también, ¿no? Entre los dos últimos días. Ha eliminado el 80%
la vela del viernes eliminó, podríamos decir, el 80% de la vela del viernes, ¿no? Entonces, bueno, parece que ya quiere haber aquí algún tipo de apoyo y también como la distancia en la media es relativamente grande, casi un 7%, pues no sería descartable que apareciera también una zona de rebote en el Nasdaq. Y el último que vemos es el Russell, que, fijaros, decíamos que el escenario es que bueno, pues continuará cayendo para luego hacer algún tipo de rebote y eso es lo que continuamos pensando, que pensábamos que la primera vez que cae hacia la media de 200 lo para como si fuera un muro. Fijaos cómo aparecen las mechas, que nos dicen, oye, esto puede rebotar, rebota y la segunda vez es mantequilla, ¿lo veis? La media de 200 es mantequilla. Y ahora, bueno, pues ahora parece que puede haber algún tipo de rebote. En diario tenemos un intento de etapa 1 fallido, con fallo de ruptura de continuación alcista aquí, que ha hecho volver el precio otra vez a la estructura de etapa 4. Y además aquí podríamos tener lo que es un patrón 1-2-3 bajista, eso es verdad. 1-2-3 bajista. Sin embargo, dado el grado de sobreventa, me da la sensación de que esto se va a convertir en una gran vela sólida sin continuidad, al igual que decíamos en el IBEX, creo. Entonces, en el IBEX, no sé si era en el IBEX, me da la sensación de que podemos tener aquí una especie de suelo para corregir esta tremenda distancia que es ya superior al 8%. Pero ojo, o sea, un rebote dentro de una etapa 4 en ambos marcos temporales y que el objetivo de este movimiento es el origen del impulso, o sea, que luego lo que tenemos que tener este rebote para luego continuar cayendo, pero un rebote un poco ya de entidad debería aparecer en los mercados. Vale, pues vamos a pasar a las distintas acciones que nos habéis pedido, bien relacionadas con el mercado americano o no, porque arrancamos, por ejemplo, con el eurodólar. Fijaros, ahí está llegando a zona importante, La debilidad últimamente del euro, a ver, que veníamos de este 1,23 y ya está casi en la paridad con el dólar, está llegando justo a la zona importante, una zona que es muy, muy, muy importante. Vamos a verlo mensual, y donde debería detener esa caída, porque en el caso de que no lo haga, fijaros que como la zona del 1,03 no lo haga, fijaros que tiene una caída importante hasta 0,85 y eso implicaría muchas cosas, bueno, no muy positivas, ¿no? para nosotros. Fijaros cómo, bueno, de momento ha llegado aquí y ha intentado rebotar ya en semanal esta mecha, son estas tres velas verdes. La posible estructura del doble mínimo, ¿lo veis? Una estructura del doble mínimo y eso suele ser giro, cambio, giro. Entonces estamos en etapa 1 de momento, cortando hacia arriba y cortando hacia abajo. Si perdiera este nivel, los 1,035, retomaríamos el escenario de etapa 4 bajista. De momento lo ha aguantado. Y ahora lo que esperamos es que, bueno, pues que haya algún tipo de rebote también hacia arriba y hacia abajo hasta que se defina. Lo bueno de estos rebotes y de estos intentos de etapa 1 es que también nos marca muy bien la cota. Es decir, el escenario ahora a vigilar es por encima de 1,08, vamos a hablar así en términos redondos, por encima de 1,08 habremos finalizado la etapa 4 en semanal, una etapa 4 que venía bastante arriba, ¿no? Desde 1,14. 1,08 sería la zona en la que el euro comenzaba a recuperar posiciones y por debajo de 1,03 pues continuidad bajista y además peligrosa porque, bueno, ya sabéis las vinculaciones que tiene, por ejemplo, con el petróleo, cosas así, ¿no? Entonces, ya sé que bueno, pues facilita exportaciones, pero también las cosas nos salen más caras, bueno, todas las implicaciones que tiene una divisa para un país, ¿no? En este caso, para una Unión Europea. Doble mínimo, ¿vale? Estructura de doble mínimo y ahora esperar a ver qué hace fuera de este rango, a ver por dónde sale de este rango que tenemos comprendido entre los 1,08 y los 1,03. Vamos a la primera acción americana que nos pedís, que es Day One. Bien, la persona dice, este miércoles entré por semáforo, pero el cierre del viernes por encima de la media de 200 no me gusta nada. Entré por semáforo. Espera un momentín aquí. Ah, vale. Vale, pero un matiz. Vamos a ver. Las entradas por semáforo las hacemos cuando el mercado está haciéndonos algún tipo de hueco novato, generalmente. Es decir, está cayendo muy fuerte. Está cayendo muy fuerte. Abre incluso por debajo y ahí nos hace un semáforo. O al revés, está subiendo muy fuerte y abre por encima y nos hace el semáforo. Aquí no veo... Juan, pero entiendo que dice entrada en corto el miércoles. Entrada en corto. Por semáforo y es una entrada yo creo que bastante buena.
Sí, lo único que no me gusta de esto es el tipo de hueco. Es lo que no me gusta. Es un hueco profesional que supera, que tiene de los cinco criterios que utilizamos, tiene uno, dos, tres, déjame ver el de fuerza relativa. Abre hueco el día 13. A ver qué. Y esto es del Nasdaq, me parece. Nasdaq. Vamos a ver el Nasdaq que hizo el día 13. El día 13 caer. Por tanto, fuerza relativa también. 4. Tiene 4 de 5 puntos. Cuidado. Me da un poco de miedo. Entiendo lo que hace, desde luego, es una subida bestial hacia la zona de media de 200 o un 80% de la media y de ahí nos hace un giro. Pero estos tipos de huecos, cuando tienen 4 puntos de 5, bueno, pueden tener cierta continuidad. En cualquier caso no pasa nada, porque has hecho la entrada es perfecta, vamos, Sí, con perfectísima. un stop pequeñísimo, un stop de un Claro, 3%. porque te permite exactamente, es justo donde iba, te permite tener un ratio de rentabilidad riesgo impresionante, ¿no? Pero yo digo, estoy hablando por la modalidad del hueco, ¿vale? No por la entrada que es, vamos, perfecta. Bueno, pues nada, no pasa nada. Lo único que tiene que hacer esta persona es tener el stop aquí encima y ya está, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Tú arriesgas un 3% con un potencial de ganancia, pues, importantísimo, ¿no? Eh, pero bueno, me gustaría profundizar un día en el tema de los huecos. De hecho, para septiembre ya os anuncio que tenemos preparado la siguiente edición del curso de huecos para solucionar estas posibles situaciones y que tengamos claro si un hueco es algo interesante o va a tener continuidad o a priori va a tener continuidad o no. La entrada es perfecta por semáforo, eso no hay tutía, está perfecto. Y ahora, bueno, pues a ver si además el mercado, estamos hablando de que puede haber algún giro. Bueno, no sé si esto podría irse para arriba. Pero vale, perfecto. La entrada ahí, el riesgo es pequeñito, el riesgo es pequeñito, es un 3-4%, así que una operación que podía salir muy bien. Veremos a ver la evolución en los próximos días. Mereo Biofarma, otra biofarma que tiene toda la pinta de haber hecho lo mismo. Fijaros qué vías del tren vemos aquí, ¿eh? ¿Lo veis? Perfecto. Tenía unas vías del tren perfectas. Digo tenía porque a partir de este pedazo de movimiento pues ya no va a ocurrir, se va a estropear, en sentido bajista se va a estropear, pero tenía, bueno, esto es justo lo que buscamos, porque ahí, fijaros, patrón de venta uno, patrón de venta uno, patrón de venta uno, ¿lo veis? Incluso patrón de ruptura de continuación bajista aquí, si no cogiste el patrón de venta. Bueno, es más o menos en el mismo sitio. Patrón, ¿lo veis? Los patrones que aprendemos nos han dado 3 entradas buenísimas en apenas varios meses. Ahora mismo esta gran subida, bueno, pues ya lo primero que hace es ya tratar de ver una etapa uno en este marco temporal, ya eliminado pues el 80%, bueno, faltaría un poco para que fuera etapa uno, pero seguramente la semana que viene tendremos otra cierre ya por encima de la media de 20, lo cual ya nos suele confirmar esa situación de etapa uno. En diario, a ver, en diario abre con un hueco alcista, llega hacia la media de 200 y ahí pierde fuerza. Bueno, vamos a ver. Lo pide para posible entrada. Bueno, a día de hoy ya no, evidentemente. Entrada a un 111% de la media de 20, pues evidentemente no lo veo. No lo veo y ahora habría que buscar algún tipo de patrón. Es decir, esto puede evolucionar de distintas maneras, lógicamente, pero imaginaos que viniera a rellenar el hueco. Bueno, si aquí viene a rellenar el hueco y desde aquí gira, pues vamos, sería un reto. Juan, entiendo que estaréis diciendo posible entrada en corto, ¿no? Te digo porque como es un valor que hablamos en el grupo Premium, Vale. y recuerdo que Manu dijo que la veía para corto por el tema de haberse frenado en la media de 200, Vale, ¿vale? si es para cortos, podría ser para intentar ver este hueco, ¿eh? Normalmente, como cuando nos dicen esto es para largos, pues bueno. Ya sí, para corto, mira, si lo vemos en horario, la entrada fue Ya el fue. viernes ya a última hora. Claro, aquí la tenemos. Por patrón de venta uno aquí. Ahí está, 1,36 más o menos. Stop aquí arriba y bueno, pues parece que tiene pinta de irse hacia abajo. Bueno, primero hacia la zona de 1,18 y luego vamos a ver si va a cubrir hueco. Sí, la entrada en cortos ya debería haber sido hecha. Esta es otra, que esta te la voy a dejar aquí directamente porque sé cuál es y sé que es de tu estructura. Sí, ICE.
Esta sé cuál es, tiene buena pinta. Pues sí, esa justamente es una de las que tenía, bueno, va en la lista Blas de la semana pasada, en la de esta, y es una de las que pensaba comentar, ¿no? Sobre todo porque está en un punto idóneo y ofrece una rentabilidad de riesgo bastante interesante, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, bueno, en semanal vemos cómo se está produciendo el giro, ¿no? Formación de un gran suelo redondeado, ya tendríamos una etapa 1, ¿no? Y después de esta primera exhalación que hizo, bueno, parece que esta inhalación esta semana se ha frenado con una doji ahí, ¿no? Que nos deja una oportunidad interesante por encima de 220, bueno, de si quisiera retomar nuevamente la senda alcista, ¿no? Y iniciar una nueva exhalación, ¿no? Quizás en semanal aún está un poco lejos de la media, ¿no? Un 32%, y quizás le pueda quedar algo de corrección, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? En diario vemos lo que están las tres medias juntas cruzándose, bueno, y esta semana que nos ha dejado la doya ahí, que nos deja eso, una ecuación rentabilidad de riesgo bastante interesante, ¿no? Un Sí, sí. stop en los $2 y una entrada por encima de 2,20, ¿no? Eso es. Es un 10% de... Claro, en este tipo de valores los stops suelen ser grandes y ya sabéis que entonces lo que tenemos que hacer es ajustar lote a través de nuestra pérdida máxima por operación, pero fijaros que estaríamos buscando con este riesgo, estaríamos buscando como mínimo, esta rentabilidad. Entonces, si tú mueves esto, ¿cuántas veces metemos este N? Este 1, 2, 2,5 podríamos hacer, ¿no? Pues es el ratio de rentabilidad riesgo, hecho así, un poco chapucero, como mínimo, claro. Claro, como mínimo, porque realmente el movimiento interesante sería Claro, después, que es cuando claro, realmente se queda eso eso es, despejado, ¿no? eso es, eso es. Muy interesante esta acción. Quien la haya pedido, bueno, como sé que la estáis vigilando en la versión premium, pues seguro que va a tener un buen resultado. AMD. Nos la piden para posible entrada en tendencia bajista. Bueno, lo que me congratula es que entrada en cortos y miro y veo etapa 4 en ambos marcos temporales. Y bueno, bien. Ya tenemos la primera parte hecha. Es decir, ¿hacia dónde está la corriente del río? Hacia abajo. Bien. ¿Me hablan de cortos? Oye, me encaja. Segunda parte. ¿Es el momento de tirarme a nadar? Bueno, es ahí donde todavía no es el momento adecuado, ¿no? Ya nos ha pasado, evidentemente. Fijaros las distancias con las medias, 20 y un 15%. Si tiene toda la pinta, bueno, de que de timing ya no es el momento adecuado, porque ya sabéis que nosotros entramos cerca de la media, no lejos de la media. Y fijaros, bueno, pues nada, en semanal tiene dos velas contundentes que además todavía no se ven signos de agotamiento y no me extrañaría que tuviera cierta continuidad bajista todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiera irse hacia la zona de soporte y todavía nos queda un 8% o una cosa así, un 8%, pues podría ser. ¿Es aprovechable ese 8%? Para nuestra forma de operar, no. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos a mitad de swing. Nuestra entrada en corto debería haber sido aquí, en la zona de los 99, cuando nos hace lo que conocemos como patrón de venta 1. Y si nuestra entrada hubiera sido a 99, marco temporal semanal, y ya está a 81, pues lógicamente es tarde. Nosotros no corremos detrás de una acción, o la cogemos en el momento adecuado o ya no la cogemos. Ahora, fijaros, el diario ha recuperado este intento de etapa 1, ¿lo veis? Intento de etapa 1 que ha sido fallido y no, etapa 1 no, ha sido incluso etapa 2. Estaba viéndolo que ha sido incluso etapa 2 porque la etapa 1 ha comenzado aquí y lo ha superado, o sea, ha sido una micro etapa 2 que termina muy bruscamente y pasa de 3 ya a 4 otra vez. Y ahora mismo ha tenido un hueco profesional aquí, ¿lo veis? Un hueco pro bajista que tiene continuidad bajista y no me extrañaría que pudiera, bueno, vamos a ver, como el mercado pensamos que pueda tener algún tipo de rebote, pues lógicamente afectará también a todas las acciones, entre ellas a AMD. Entonces, bueno, quizás podría aguantar aquí. ¿Y qué podría ser un escenario posible? Que aquí no se hiciera un patrón de venta 1, es decir, que ahora arrancara, pudiera arrancar un poquito hacia una media de 20 que va a venir bajando claramente para luego tener continuidad bajista. ¿Ok? Si eso fuera así, pues bueno, se corregiría un poco esta tremenda distancia, el 15%, a lo mejor se convierte en un 6, un 7, un 5, un 4, no lo sé, y ahí podríamos tener algún tipo de oportunidad porque el objetivo último de este movimiento es el origen situado en los $72. Vamos a ver la situación de IQ. Bueno, a ver, venía con una caída fuerte y ahora estamos ya haciendo un suelo.
Muy interesante esta acción por la estructura en semanal. Fijaros como durante la característica de la etapa 4 es que el precio siempre se mantiene por debajo de la media de 20, ¿lo veis? Con máximos relevantes decrecientes, ¿lo veis? ¿Y qué pasa cuando ya comenzamos la etapa 1? Que las velas empiezan a ser un poco más pequeñitas, ¿lo veis? Y empiezan a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Y ya vemos algún cierre tímido por encima de la media de 20, ahora ya no tan tímido, ¿lo veis? Cosa que durante la etapa 4 no ocurría. ¿Veis la diferencia? Entonces aquí tenemos la etapa 1, la etapa 1, que es lo que está ocurriendo. Claro, este es interesante para mí a partir de 5,66, sería empezar a ser muy interesante, ¿no? En diario, que es esto, 5,77, que es esta cota que tenemos aquí dibujada en diario. A partir de aquí sería interesante. Ahora mismo, entrando ya, ponemos el zoom y vemos. ¿Cuándo es interesante para nosotros? ¿Cuándo empezamos a creer que puede haber algún comienzo serio hacia arriba? Cuando viene el concepto de acunamiento. Y fijaros, exhalación, inhalación, corta la media de 20 hacia abajo. Nada. Exhalación, inhalación, anda. Acunamiento. ¿Ok? Oye, es que me dice, sí, pero es que corta esto, no pasa nada. Pero el cierre, ¿dónde es? Anda, no cerró. ¿Aquí había cerrado por debajo de la media de 20? Sí, aquí no. Uy, aquí puede haber algo, ¿no? Entonces, bien, es una de las posibles zonas. Si ahora vemos que arranca, puede ser interesante, como una alerta temprana. En estos casos, siempre me hacen la pregunta, oye, en un acunamiento tú compras ya todo el lote, no. Todo el lote no. ¿Puedes comprar un 30% como una entrada temprana? Bueno, podrías hacerlo. Podrías hacerlo porque podría ser el comienzo y puedes coger un buen movimiento desde abajo. Pero la clave es cuando supera la zona de resistencia, que es lo que llamamos la fase de transición A, ¿no? Es la fase de transición de la etapa 1 a la etapa 2 en marco temporal semanal. Y para nosotros, entonces, el buen momento de IQ sería a partir de 5,77. Pues ya superaría la media de 200. Fijaros qué movimiento fluido tiene hacia el siguiente objetivo, que son los 8,22. Okay. ¿Que puedes intentar aquí una entrada parcial con un X% de tu lote? Pues, por supuesto, podrías hacer porque además tu ratio de rentabilidad de riesgo será muy pequeño, muy interesante porque tu stop está muy cerca. Y si te saca, pues te sacó. Y lo puedes intentar más adelante si se dan las circunstancias. Pero bueno, me parece un valor interesante. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, sí, exactamente. Muy, muy interesante. Por eso, como la formación del sueldo redondeado en semanal, bueno, y como en diario se ve exactamente igual y parece que ya quiere iniciar el, el impulso bueno, ¿no? Ya seguramente la próxima semana las medias se acabarán cortando hacia arriba a la media de 200 y eso, bueno, será el momento idóneo, ¿no? Que yo creo que le dará más explosividad al movimiento, ¿no? Seguramente, un valor para vigilar, sin duda alguna. Lo veremos en los grupos, distintos grupos. Archer, nos quedan dos, que vale, es un valor que tiene muy poca historia, cotiza desde septiembre del 2021, es bastante reciente, desde ahí no ha hecho más que caer, no ha hecho más que caer, además me da la sensación. Es ¿Sí? un valor de poca historia, pero tiene una situación muy similar a la anterior. Sí, sí. ¿Vale? La proporcionalidad de los impulsos, ¿lo veis? El concepto de proporcionalidad de impulsos. Ahí lo tenéis. Muy similar al anterior, efectivamente. Muy similar al anterior, te digo, porque en este no aparece la media de 200, porque no lleva 200 días de cotización, pero si pones 190, verás dónde está la media de. Pones ahí 190 o 180, verás que está en el mismo. Ahí está. Sí, está en la ¿Vale? misma situación, efectivamente. Bueno, un valor que seguramente se pondrá interesante Sí, sí. próximamente. Otro valor muy interesante que tiene buen aspecto y que puede girar y tener cierto recorrido. La clave, otra vez, antes eran 5,77 en AMD, eran en 5,77. Aquí la clave dura es 5,17. Claro, cuando supera ya esta zona de resistencia que ha tocado en 2 ocasiones esta cota de aquí. Pero lo de siempre, ¿se puede hacer alguna entrada temprana por aquí abajo? Bueno, si vemos algún tipo de acunamiento o de patrón, pues sí, sin duda alguna sí que podrías hacer con un lote parcial, no con todo. Carnival, muy conocida. Nos hablan de patrón isla o explosivo alcista y botón tail en semanal. Bueno, la botón tail en semanal no la veo porque no es botón tail, porque para que sea botón tail el cuerpo tiene que ser más pequeño que la mecha y yo creo que aquí más o menos es igual. Pero vamos a ver, lo que me interesa, etapa 4 en semanal.
a un 44% de la media de 20 y muy cerca de objetivo, muy cerca de objetivo. Lo que sugiere que pueda haber algún tipo de inhalación. Y en diario, otra vez, tratando de lo mismo, está, como bien dice la persona, en patrón explosivo alcista, fijaros una distancia con la media de un 21% y con una top Intel encubierta. Perdón, Bottom tail. bottom tail encubierta, perdón. Vamos a ver en horario cómo está ya. Tiene que estar. Bueno, en horario todavía está empezando etapa 1. Está tempranita, está tierna todavía. 10.02, por encima de 10.02, empezaríamos ya a hablar de cosas interesantes. Y de 10.20 también. Vale, sí, tiene buena pinta y lo lógico y lo habitual es que esto tenga continuidad alcista hacia la zona de la media de 20 o por lo menos hacia la zona de la resistencia menor, que sería esta de aquí de los 11.50. No sé si algún apunte más sobre CCL, No, Julio. bueno, eso que interesante, pero remarcar que interesante para un simple rebote, ¿no? Dentro de Sí, una etapa claro. 4. Claro, exactamente. Muy bien apuntado. Estamos en etapa 4 y lo que buscamos es algún tipo de rebote. Nada más. Que a lo mejor ese luego tiene la casualidad de que ese rebote es el fin de la etapa 4 y que nos hace un camino hacia arriba. Pues vale, pues posiblemente, pero como no somos adivinos, de momento lo tratamos como lo que es, como un simple rebote. Aquí hemos terminado la zona del mercado americano y nos vamos a saltar al mundo cripto. Empezamos por BTC, nuestro clásico análisis del Bitcoin. Fijaros, sorprendente para mí, por lo menos, la caída. No esperaba una caída tan fuerte. Sí esperaba caída tras esta ruptura, que es lo que ha hecho, pero pensaba que iba a aguantar, sinceramente pensaba que iba a aguantar mejor la zona de los 19.000, la zona de soporte menor. Pensaba que la iba a aguantar mejor. Ahora se ha ido directamente a la zona siguiente. ¿Lo veis? ¿Con qué precisión? Justo a la siguiente, que es el siguiente mínimo relevante, es donde se ha parado, ¿lo veis? Y ahora, pues bueno, de momento tiene continuidad bajista, está una barbaridad, a un 31% de la media de 20, es una barbaridad. Y fijaros porque además, por proporcionalidad de impulsos, el objetivo final, estamos hablando de los 12.000. Estamos hablando de los 12.000. Si me decís, Juan, ¿piensas que va a ir a 12.000 directamente? No, diría que no. Que luego puede ocurrir. De esta forma, Juan, si abres un poco más el semanal, está en una zona, Esta zona ahí y la aquí zona de arriba. los 19.000 fue Puede esa aparecer ahí, zona, ¿no? aquí, ahí. Sí, debería aparecer algún tipo de rebote importante en cripto. Para que simplemente que corrija esta tremenda distancia, porque sabéis que los precios se mueven y sea lo que sea, me da igual que sea cripto, que sea materia prima, divisas, que sean acciones, se mueven en exhalaciones e inhalaciones. Aquí había comenzado un intento que no ha tenido continuidad y se ha dado la vuelta con violencia. Y ahora, pues debería aparecer otro giro. Debería aparecer en los próximos días otro giro que corrigiera esta distancia y que como mínimo se fuera hacia los 22.000, como mínimo, que por es la primera zona de referencia de congestión de velas. Tiene 4 cierres en la zona de 400 y aperturas en la zona de 22.500. Pues ese sería el primer objetivo casi innegociable de un pequeño rebote. Pero cuidado porque ya veis la proyección de los impulsos, el objetivo final podríamos irnos hacia la zona de los 12.300, una cosa así. Vale, Ethereum, bueno, pues algo parecido, ¿no? Se ha comido todas las zonas de soporte que teníamos planteadas, donde se paró, por cierto, en todas ellas, lo veis, patrón de ruptura de continuación bajista, y ahora se ha ido hacia la siguiente, que es esta de aquí, la zona de los 1.000. Y es donde está intentando aguantar el precio. ¿Lo veis cómo está intentando aguantar hoy de momento en lo que va de sesión? Esto vaya temprano. Lo está perdiendo, pero bueno, si esto cerrara por encima, pues este soporte de los 1.000, que además es importante por el componente psicológico, debería aguantarlo. Y lo mismo, una caída tan bestial es muy loca y debería aparecer algún tipo de rebote serio en los próximos días. La siguiente referencia, fijaros dónde nos vamos ya. Estamos hablando de los 450, o sea, todavía una caída de más de un 50% desde precios actuales. Bueno, sería un poco, no sé, no me atrevo a decir nada porque fijaros de dónde viene, pero sería bastante extraño que continuara esa caída sin aparecer ningún tipo de rebote de entidad. Que, ojo, un rebote de entidad aquí, simplemente que se vaya hacia la media de 20, pues estamos hablando de un 30 o 40%.
Entonces, claro, es como, bueno, los porcentajes de cripto ya sabéis que son un poco distintos a los que estamos acostumbrados en acciones. Vamos a pasar ya a la zona de Julio, vamos a entrar en el mundo Blast. Esta semana, valores Blas de una lista amplia como toda la semana, ¿no? En torno a 30 o 40 valores. Bueno, y voy a comentar dos, tres que me parecen un poco interesantes, ¿no? El primero es Imperial Petroleum, ¿no? Un valor de reciente cotización, pero bueno, tiene una zona clara, ¿no? de soporte y que siempre que se ha apoyado en ella, bueno, ha tenido movimientos potentes, ¿no? Aquí la primera vez, aquí la segunda, bueno, y ahora estaríamos en la tercera, ¿no? Parece que hace 3 semanas quiso arrancar. Esta semana se ha visto un poco frenado, ¿no? Yo creo un poco por el movimiento del mercado, ¿no? Pero nos deja si nos vamos al diario, pues bueno, aquí lo que sería la etapa 4, bueno, como estaría formando ya lo que sería el suelo redondeado y tendríamos ya una etapa 1, ¿no? Y bueno, me parece interesante, bueno, primero por el potencial que tiene y porque, bueno, nos deja aquí una zona clara, ¿no? Una zona clara de donde podemos vigilar el valor y bueno, por encima de la zona 0,60 tendría un movimiento bastante interesante, que solamente que se venga esta primera zona ya estaríamos hablando de casi un 60%, ¿no? Siempre que respete la zona de los 0,47, un valor a vigilar, bueno, y buscar una entrada por encima de la zona de 0,60. Bueno, en teoría, en primero, para que se venga a esta zona de aquí, del 0,97, que es su último máximo relevante, bueno, y luego también tiene bastante recorrido, ¿no? Como vemos, ¿no? Entonces, bueno, un valor que sabemos que en esta zona de aquí suele tener movimientos bastante potentes, ¿no? Con lo cual, bueno, interesante para vigilar cuanto menos. Y luego quería comentar dos valores que me llaman, llevamos siguiéndolo varias semanas por el momento en el que están y pudieran estar a punto, ¿no? El primero es Hycroft Mining, ¿vale? Un valor, bueno, venía de una etapa 4 tremenda, ¿vale? Que finalizó con esta gran vela sólida que eliminó estos dos máximos relevantes previos, ¿no? Entonces, bueno, ahora después de este movimiento tan potente estaría haciendo lo que es la inhalación y parece que podría hacer lo que sería el acuramiento, ¿no? Ya dejo aquí un mínimo relevante creciente, confirmándolo ya lo que sería la etapa 2. Y bueno, está consolidada esta zona y tendría una entrada interesante por encima de la zona de 1,54, ¿no? Aquí en diario lo vemos igual de claro, ¿no? Esta es la etapa 4, aquí como se frenó en la media de 200, aquí con el hueco novato que nos hizo este día aquí, bueno, entonces se está sosteniendo por encima de la media de 200, ¿vale? Ya nos ha dejado mínimos relevantes crecientes, bueno, y pudiera ser un momento interesante también, ¿no? Sobre todo por encima de la cota de 1,54, ¿no? Aquí nos ha dejado una especie de patrón 1, 2, 3, bueno, que no es de los más interesantes, aunque sí elimina el máximo relevante previo, ¿no? Pero bueno, teniendo este tan cerca, sería interesante por encima de esta cota, ¿no? 1,54, pues luego el movimiento es bastante fluido y bueno, es bastante interesante, ¿no? Solamente esta zona de aquí, estamos hablando de un 30 pico por ciento, un 60, bueno, y un 100%, ¿no? Y luego el siguiente, que es muy similar a este, bueno, que también llevamos siguiendo varias semanas, porque bueno, la estructura es prácticamente similar, ¿no? Una etapa 4 tremenda, bueno, aquí tenemos ya lo que es la formación de un suelo redondeado, aquí tuvo un primer movimiento que iniciaba lo que sería la etapa 1, ¿no? De momento, bueno, y aquí haciendo lo que es la inhalación en esta zona de aquí, ¿no? Semana pasada parece que perdíamos la media de 20, bueno, y podríamos retomar lo que sería la etapa 1 tirando etapa 4, pero esta semana nos ha dejado una vela envolvente, ¿no? que nos sugiere de que esto puede tener continuidad, ¿no? Estas semanas, ¿no? Y en diario, bueno, lo vemos igual, ¿no? Aquí tenemos la etapa 4, ¿vale? Como ya el precio aquí parece que quiere iniciar una etapa 1, y nos deja aquí un patrón 1, 2, 3, bueno, interesante será por encima de la zona de 1,66 y que bueno, luego tiene movimientos bastante interesantes, ¿no? Normalmente esta zona de 2,40, estaríamos hablando de un 50 y pico por ciento y bueno, y solamente que se venga a esta zona más de un 100%, ¿no? Entonces, bueno, movimiento, valores a vigilar, ¿no? Con las 3 medias próximas a juntarse, bueno, sería interesante confirmar por encima de la cota de 1,66, ¿no? Bueno, y poco más por mi parte. Yo digo, os dejo una lista ahí bastante amplia, con valores con distintas
características para que analicéis y seleccionéis los que más os gusten, ¿no? Y sobre todo, bueno, como siempre decimos, ¿no? Siendo riguroso con la estrategia, con este tipo de valores que son bastante volátiles. Muy bien, vale, pues ya os deja la lista de hecho ya está colgada la lista, ¿no? En la plataforma y ahí Sí. tenéis unos cuantos valores que cumplen los criterios Blast, aunque nosotros destacamos estos tres que nos ha hablado Julio. Vale, pues hasta aquí hemos llegado el RST número 85 de sysmentor.com. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de los canales habituales y que estamos encantados que lo hagáis a través de todas las redes sociales o sobre todo a través de info@sysmentor.com. Julio, nada más, que tengas un buen resto de domingo y una muy buena semana de trading. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Chao, chao.